Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es lunes, marzo 16 del 2026 y como siempre hasta aquí pues nos ha traído el Señor con su bendición y con mucho ánimo para rato, ¿verdad que sí? Venga lo que venga, ¿verdad, María? Seguimos Amén. esforzándonos, ¿ok? Echando el cuerpo para adelante, la carne tiene que someterse al espíritu. Bueno. Seguimos con la ronda de predicadores y esta noche tendremos a Lumey, que hace tiempo que no la Epa. veíamos predicando. Lumey, Lumey, la plataforma es toda tuya. Quita el micrófono, mamá. Amén. Dios les bendiga rica y abundantemente, que la paz de Dios sea sobre los que estamos y los que se van a conectar después. Sean Amén. todos bienvenidos, ¿verdad? A Ministerio Nuestro Héroe Jesús, un ministerio sin fines de lucro. Cada lunes traemos un estudio, las hermanas diferentes, y después se comparte en las diferentes plataformas. Espero que cada mensaje le llegue al corazón de aquellos oyentes que tienen el tiempo, ¿verdad?, para escuchar algo de la palabra del Señor. Le damos las gracias a todos los que se conectan, a los que dan like, a los que comparten y a los que también ayudan y aportan al ministerio, porque sin ustedes este ministerio sería invisible. Así que les queremos agradecer y extender un abrazo fuerte desde el ministerio hacia el corazón de ustedes. Así que dicho y muchas bendiciones, comenzaremos y este mensaje, esta plática, esta reflexión, como usted le quiera llamar, porque me gusta hacer los temas cortos con la idea de que usted pueda entender, como dijo mi hermana María, ya oramos, y deseo con todo mi corazón, de verdad, de que esa palabra llegue a su corazón, que usted la entienda y que entienda el porqué de estos mensajes que nosotros le llevamos. No es con el fin de criticar, sino con el fin de que usted conozca al Dios vivo, al Dios Amén. que pronto, al que es, al que fue, al que es y el que ha de venir, aleluya, y que usted también pueda ser parte del pueblo de Cristo. Es la intención de cada mensaje que les traemos a las redes sociales, así que espero que usted disfrute este pequeño tiempo que vamos a tener hablando de la palabra, ¿verdad? Y le puse, si Él vive, nosotros viviremos con Él. Amén. Sí. Amén. Traigo un tema que lo voy a hacer corto, pero mis amados, si fuéramos a hacerlo como deberíamos, tendríamos que hacer 3 o 4 estudios, porque cada cosa que hay en la palabra de Dios, cada tesoro escondido que hay en la palabra, eh, es muy poco tiempo para mucha información y es poco a poco vamos avanzando y creciendo en el reino. Y por eso le puse, porque el tema que traigo es acerca de la resurrección. Muchas veces este tema solo se enfoca cuando llega Pascua, que Cristo resucitó, y entonces esperamos un tiempo para traer un mensaje tan poderoso y tan importante para la vida de nosotros los cristianos como es la resurrección. ¿Verdad que sí? La resurrección de Jesucristo, mis amados, es fundamental para nosotros los cristianos. Para todos los seguidores de Jesús es fundamental que nosotros podamos creer en esa resurrección de Cristo. Amén. Porque hoy en día vemos muchos mensajes en las iglesias motivadores, trayendo mensajes que muchas veces se va un poco del tema de lo que de verdad deberíamos estar compartiendo, del conocimiento de Jesús, porque lo Amén. más importante es conocer de aquel que entregó su vida por nosotros. Entonces, hay muchos pensamientos y entre ellos se piensa que el cristianismo está fundamentado en mensajes humanistas de bienestar personal o simplemente que es una moralidad social que permite que podamos convivir unos con otros. Y eso no es así, esos pensamientos están equivocados. ¿Y por qué? Porque nosotros nos encargamos de decirle y de llevar mensajes que solo se basan en una emoción, Amén. en declarar y tú vas a salir de esto. Y sí, sí podemos ser motivadores a través de la palabra, pero no quitar la esencia del evangelio por mensajes que son sutiles, a veces son momentáneos,
porque muchas veces estos mensajes te ayudan en el momento, tú sientes una euforia, una alegría, pero llegaste a tu casa y al momento se te olvidó todo ese mensaje que te dieron humanista. Entonces nosotros necesitamos ir más allá. Mensajes doctrinales, mensajes que te ayuden a ti a crecer y a entender por qué tú has decidido seguir a Cristo y por qué tenemos esa necesidad de seguir a Jesús. Entonces, quiero aclarar que no es que cuando practicamos el cristianismo no hayan frutos. Sí hay frutos y sí vamos a tener una vida diferente a la que antes llevábamos. Nos motiva, hay muchos versículos que cuando estamos caídos lo leemos y nos levanta, porque la palabra de Dios tiene todo, ella es completa. Entonces ella nos ayuda en el crecimiento y en el día a día de nuestra vida. Lo que quiero que entiendan es que son mensajes, pero no es la esencia del Evangelio. Y hay necesidad porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos finales, en tiempos de angustia, y debemos entender por qué hemos decidido seguir a Cristo, por qué Amén. hemos renunciado al mundo para vivir una vida en fe. Amén. Porque queremos que todo el mundo entienda que el cristianismo no se sustenta de una filosofía, de un acontecimiento histórico radical, sino que va más allá de un acontecimiento. Es una vivencia, es un estilo de vida que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es un estilo de vida. No es algo que hoy sí y mañana no. Tenemos caídas y levantadas, pero en medio de las caídas y las levantadas es un estilo de vida diferente. No es un acontecimiento histórico y ya una filosofía como muchos a veces leen la Biblia como si fuera un libro común y corriente. No, esta es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Por eso transforma vidas y por eso es tan necesaria que cada maestro o hermano, porque yo no soy maestra de la palabra, yo soy una sierva del Señor, una obrera en la obra de Dios que humildemente traspaso a ustedes, ¿no? Les expongo un poquito de lo que Dios me ha dado y de lo que Dios hace en cada una de nosotras. Gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a leer para empezar en materia, porque la Biblia habla por sí sola y necesitamos que cada palabra de nosotros vaya acompañado con textos bíblicos, con la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 12 al 14. Y vamos a leer todos juntitos. Aquí está mi espada. Espero que ustedes también tengan su espada por ahí. Primera de Corintios 15, de los versículos 12 al 14. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, se lo agradezco. Mua. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Mis amados, esto es un versículo clave para entender qué es para nosotros la resurrección de Cristo, porque aquí vemos a Pablo siendo enfático al señalar que si Cristo no resucitó, vana es entonces que nuestra predicación y vana también es que nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nosotros, la plataforma, el cimiento de nosotros, ¿qué cosa es? La resurrección de Cristo. Nosotros no tenemos un mensaje sin resurrección. Recuerden que en el tiempo de Yeshua o de Jesús, como usted le quiera llamar, habían fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y hoy en día, a veces hasta dentro de las iglesias, podemos encontrar hermanos que han dicho, yo creo en todo, pero no puedo creer en la resurrección. Y entonces no vas a poder nacer de nuevo si no entiendes la resurrección de Cristo. Entonces, el mensaje va más allá de una creencia. Para que valga la pena, tenemos que creer que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Amén. Que no es solo un hecho histórico, sino que es real. Amén.
Amén. Aquí vamos bien. A veces hablo un poquito rápido, espero que vayamos entendiendo cuál es la esencia de esto, ¿verdad? De entender la resurrección como cristiano, ¿verdad? Que la resurrección de Jesús es nuestra declaración radical y fundamental de fe, que hace que toda esperanza y mensaje sea que verdadero y poderoso. La resurrección de Jesucristo es la que hace que todo nuestro mensaje pueda llegar a las vidas y la gente pueda ser transformada, que puedan recibir esa palabra de verdad. Y esa palabra de resurrección es poderosa. Tenemos un mensaje poderoso Amén. al mundo. No es solo en Pascua. Nosotros tenemos que las personas puedan entender que Jesús no fue un profeta más. Él fue el Mesías, aquel que siendo Dios se despojó a sí mismo y se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito. Tenemos que entender que Él no solo es un maestro, que Él es nuestro Mesías, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, que el mensaje no se queda solamente en una cruz. En la cruz sucedieron eventos, fue algo extraordinario. Él dijo, consumado es, pero para que todo fuera perfecto, tuvo que haber una resurrección. No es un profeta que está enterrado, porque muchos creen en Jesús como profeta, pero no como el Mesías, como ese que es el puente, que es la entrada al cielo, aquel que dijo, yo soy la puerta y el que por mí entra, tenemos el acceso al reino. Los que entran por otro lado son salteadores y ladrones. Y nosotros estamos predicando al Cristo que resucitó, al Salvador, como puso una hermana ahí en el chat, aleluya. Y a ese Cristo, ¿verdad? Es el que nosotros queremos que la gente entienda que Cristo sí resucitó y nosotros lo Amén. creemos y es la base de nuestra fe. También vamos a leer ahora toditos juntos a Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 11 de los versículos 25 a 27. Amén. Ahí en Juan de los versículos 25, Juan 11 de los versículos 25 a 27, que lo tenga y sea tan amable. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Les dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Entonces ahí estamos viendo que dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vive. Vivirá. Aquí estamos teniendo una afirmación de lo que dice Jesús. Él está diciendo, afirmando, asegurando. Hay una palabra de verdad. El que cree en mí, en nadie más, el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Aquí solamente, si yo les voy a dar una esencia, este pasaje está poderoso para traer un mensaje. Amén. Pero vamos a seguir avanzando porque si no, ya les digo, hay muchos versículos que usted se va a acordar que yo no los voy a traer ahora porque serían muchos, pero hay muchos versículos que apoyan que nuestra fe está basada en la resurrección de Jesús. Amén. Y entonces Jesús claramente dice, el que cree en él vivirá. Entonces, esta afirmación de la resurrección no es solo un cuento de hadas, no es un final feliz, no es un milagro más, no, sino que es el cimiento absoluto de nuestra fe. Amén. Esta afirmación de Jesús no es un cuento de ciencia ficción ni de hadas, no es un final feliz ni un milagro más. Jesús hizo muchos milagros, pero este
fue algo extraordinario y diferente. Cristo es el primogénito de la resurrección, porque en la palabra tenemos muchos ejemplos de personas que resucitaron por el poder de la palabra, pero volvieron a morir. El único que resucitó y sigue vivo y reina y está sentado a la diestra de Dios Padre es Jesucristo. Aleluya. Por eso nosotros, mis amados, debemos tener firme que nuestro cimiento y nuestra fe está basada en la resurrección, que no es un evento cualquiera. Amén. No es un milagro más, es la resurrección. Y con Cristo hemos resucitado usted y yo, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y en la esfera espiritual ya tenemos esa vida. Estábamos muertos y hemos resucitado con Cristo, porque sin Cristo, mis amados, todos estábamos muertos. Y aquel que no ha escuchado y no ha entendido la resurrección de Jesús, si usted no ha recibido a Jesús, si usted no ha resucitado con él, usted está muerto espiritual. Usted necesita creer en Jesús, recibirlo como Señor y Salvador y resucitar con él. Hoy resucitamos en la esfera espiritual, pero después estaremos con él en esa vida eterna que todos nosotros hemos puesto nuestra esperanza en esas promesas que Dios tiene guardadas para usted y para mí, para todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y les voy a traer un evento que todos conocemos, los que han leído la palabra, ¿verdad? Y los que no lo han leído, pero les puedo decir que pueden buscar en Juan capítulo 11, lean para que escuchen de esta historia y puedan sacar los tesoros escondidos que tenemos aquí. Yo voy a hablar de tres personajes, porque no es uno, son tres. Está Lázaro, Marta y María, que eran hermanos y que tenían una estrecha amistad con Jesús, porque quiero decirles que cuando usted reciba a Jesús, le llama amigo. Ahora no somos desconocidos, sino que Jesús nos llama amigo. Cuando hay amistad, que hay intimidad, conocemos. Porque nosotros, cuando tú empiezas a tener una amistad, tú empiezas a entender y a saber más de la personalidad de tu amistad. Entonces ya Cristo nos llama amigos. Y aquí tenemos la historia de Lázaro, Marta y María, que eran allegados. Jesús le llegó a decir amigo. Entonces, aquí cuando leemos esto de Lázaro, Marta y María, sucede un evento doloroso, ¿verdad? Marta le mandan, bueno, las hermanas le mandan un aviso a Jesús de que Lázaro estaba enfermo y enfermo de muerte. Las hermanas le mandan el mensaje a Jesús porque ellas sabían lo que hacía Jesús. Ellas conocían quién era Jesús y ellas les mandaron el aviso con el deseo de que Jesús llegara en medio de la enfermedad de su hermano para que no muriera, ¿verdad? Pero Jesús no llegó. Para nosotros quizás Jesús no llegó a tiempo, porque a veces en medio de nuestra situación creemos que Jesús no ha llegado a tiempo. Amén. No, es que el tiempo de Dios es diferente al tuyo y al mío, al tiempo de nosotros, porque vivimos en un mundo que todo queremos que sea rápido ahora y ahora mismo. Y no, el tiempo de Jesús es diferente. Y qué poderoso, mis amados, si ustedes pueden leer toda la historia, absorberse en la historia, entrar allí y sumergirse, es como nosotros. Nosotros cada vez que estamos en una situación, ¿a quién le mandamos un mensaje? A Jesús. Cada vez que usted y yo tenemos una situación, bueno, los que hemos creído, al primero que le enviamos un mensaje de rescátame, restáurame, ayúdame, no puedo, es a Jesús. Nosotros rápidamente mandamos un mensaje directo a Jesús para que nos escuche, para que nos ayude. Y Marta no estaba lejos de desear y querer la ayuda de su amigo, porque ella sabía que Jesús hacía milagros, sanaba enfermos, y ella le manda aquel mensaje de amor y con tristeza y dolor para que Jesús la socorriera a su hermano que estaba enfermo
de muerte. Lázaro vivía en Betania. Jesús está en Jerusalén muchas veces y viajaba muy repetidas veces a Betania. ¿Por qué? Porque allí fue un lugar donde pudo mostrar el poder de Dios en más de una ocasión. Y este milagro que va a suceder en Betania se corrió por todos lados. Fue uno de los milagros más extraordinarios y todo el mundo supo porque Lázaro era conocido, Betania era un pueblo pequeño. De hecho, estuve mirando y buscando y dice que Betania significa la casa de los pobres. Qué lindo saber que Jesús se humilló tanto. La casa de los pobres se llamaba Betania. Quiere decir que era un pueblo insignificante, pequeño, pero allí había gentes con corazones tremendos que pudieron entender quién era Jesús y creer en el poder de Dios a través de Jesús. Y allí está aquellas hermanas escribiendo esa carta, ese mensaje, con ese anhelo y ese deseo de que Jesús llegara antes de que su hermano falleciera. Pero cuando Jesús llega el mensaje, quizás fue escrito, quizás fue verbal, era como entre Jerusalén y Betania, es como una hora a pie, una hora caminando. Y cuando Jesús recibe aquella aviso de que su amigo Lázaro estaba enfermo de muerte, Jesús no corrió, Jesús no se desesperó. Y estoy segura que los discípulos, los que estaban a su alrededor, se comentaban, pero ¿cómo no va? ¿Por qué no va? Le acaban de decir que Lázaro está enfermo de muerte, porque muchas veces nosotros no podemos entender los planes de Dios. Y ellos entre ellos murmuraban o decían, mira, le acaban de mandar un aviso de que Lázaro está a morir y nuestro maestro se ha quedado tranquilo. Él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y no solo fueron 3, fueron 4. Jesús llegó al 4.º día. ¿De qué? De haber muerto Lázaro. Wow. Pero Jesús dijo algo extraordinario. Él dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Aleluya. Por eso es que cuando nosotros creemos en Jesús, sabemos que la muerte no es el fin, que la muerte no es el fin, porque sabemos que vamos a resucitar, que vamos a ir a la presencia del Dios Altísimo. Y si hay dolor en los que nos quedamos o que extrañamos a que partió, pero con la esperanza infinita, con esa esperanza poderosa, con ese mensaje de resurrección, nos volveremos a ver. Aleluya. Y Jesús les dijo, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Te aseguro que ellos no entendieron cómo la muerte va a ser para gloria de Dios. Y vamos a leer todos ahí en Juan, el versículo 4, Juan 11, versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esa muerte. Porque donde llega Jesús, llegó la vida. Donde llega Jesús no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza. Por eso es que nosotros tenemos que ser como Jesús, ser portadores de esa esperanza. Que donde lleguemos y haya tristeza podamos traer alegría. Donde las personas ya no tienen esperanza, nosotros le podamos entregar esa palabra poderosa y esa promesa de resurrección. Que sepan que no se ha acabado, que apenas está comenzando la vida. Aleluya, en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Por eso es que el Señor es tan maravilloso y Él en cada palabra trae una promesa, cada palabra de Él es un deleite. Pero tenemos que aprender a atesorar su palabra, a buscar esos tesoros escondidos en su palabra, no en la del hombre, sino en la que nos da nuestro Señor Jesús.
Y ahora vemos que llega Jesús al cuarto día. ¿Y qué pasó? Lázaro había muerto. Lázaro había muerto. Cuando Marta, la hermana, porque tienen que leer la historia porque no quiero entrar en todo para que este tiempo podamos saborear, pero sin extendernos. Cuando Marta escucha que Jesús está llegando, ella fue a alcanzarlo y fue a su encuentro. ¿Cuántas de nosotros queremos ir al encuentro con Jesús? Aleluya. Hoy Jesús les está haciendo una invitación. Si usted no ha conocido a Jesús, le invito a que vaya a su encuentro, que no tenga pena, no tenga vergüenza. Marta dolorida, sabiendo que Jesús pudo haber ayudado a Lázaro, a su hermano. Ella fue al encuentro y ella fue hasta donde estaba Jesús y le dijo sinceramente, si hubieras llegado a tiempo, porque a veces creemos que Dios no llega a tiempo, ¿eh? Pero qué lindo es ver lo que va a suceder. Jesús siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. No deje que otras personas le digan, ¿y dónde está tu Dios? Mi Dios está ahí, mi Dios está obrando, aunque esté en silencio, mi Dios está obrando porque nunca llega tarde. Y Marta, con el corazón deshecho, muy sincera, le dijo a Jesús, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto, o le quiso decir, si hubieras llegado antes, aún estaría vivo. Amén. Marta fue sincera en su dolor, en su tristeza, porque sabía que en él había algo poderoso. Sabía quién era él. Lo que no sabía era lo que estaba por venir. Porque si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano estaría vivo. Ay, pero qué lindo. ¿Qué le dijo a Jesús? Tu hermano resucitará. Oh, qué poderoso. Miren, Jesús le dice a Marta, tu hermano, y a María, porque las dos también van. Después María sabe que Marta había ido, que ya Marta le dice, nuestro Señor llegó y María también va. Esas Marías son valientes. Amén, aleluya. Aquí tenemos unas Marías y también, ¿y qué pasa? Que Jesús le dice, tu hermano, le dice a Marta, tu hermano resucitará. Pero Marta no entendió la inmediatez de la promesa o de la palabra que se le estaba dando. Ella que dijo, sí, ella sabía que resucitaría, ¿verdad? Porque ella pensó que Jesús hablaba del fin de los tiempos, porque hay una promesa. No había, hay una promesa para el fin de los tiempos. Hay una promesa de resurrección, que en cuanto este cuerpo mengue, nuestra alma se va a encontrar con nuestro Creador. Amén. Nosotros tenemos la resurrección segura mediante Cristo Jesús. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero ella estaba aturdida, adolorida, no sabía, ella todavía no había venido en sí y no se había dado cuenta que ella estaba caminando con la resurrección, aleluya. Marta no se había dado cuenta que estaba caminando al lado de la resurrección, aleluya. Y miren este dato curioso, que cuando hablan de Jesús no dice que eres la vida y la resurrección, no, ¿verdad? Dicen que Él es la resurrección y la vida. ¿Y por qué será este orden? ¿Por qué no primero la vida y la resurrección? Dice la resurrección y la vida. Pues nos da a entender de una manera muy sutil que la verdadera vida empieza después de la resurrección. Aleluya. Y eso es nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, que ya somos parte del pueblo, tenemos que entender que la resurrección es la que trae vida. La resurrección es vida, por eso Jesús primero dice, yo soy la resurrección. Primero tenemos que resucitar con Él.
para después poder tener esa vida y esa vida en abundancia. Ese tiempo que dice él, que descenderá del cielo la nueva Jerusalén y disfrutaremos y estaremos toda la eternidad con él en un tiempo donde no hay tristeza, ni dolor, ni llanto. Ya todas estas cosas habrán pasado, pero tenemos que resucitar con Jesús. Hoy usted puede resucitar espiritualmente, salir de sus tinieblas, salir de esa vida que usted está llevando y venir a la vida que Cristo le brinda. Nosotros en el bautizo morimos con Él y resucitamos con Él a esa nueva vida que Él nos da, porque dice la palabra, aquí todas las cosas son hechas nuevas, es una vida nueva en Cristo Jesús y yo te invito, amado oyente, a que tú seas parte de esta invitación, a que tú seas parte de la resurrección de Jesús, aleluya. Qué linda esta palabra, ¿verdad que sí? Qué rico, nosotros nos emocionamos, disfrutamos el poder conocer de las promesas y la verdad escondida dentro de la palabra y más aún conociendo que la resurrección es el cimiento de nuestra fe. Amén. Y cuando Jesús le está explicando a Marta, amén, que él va a resucitar, ella se quedó allí, sí, yo sé que él va a resucitar, amén, pero Jesús estaba a su lado, le estaba diciendo, va a resucitar. Así que Jesús es la única forma, manera o vía que tenemos para entrar al reino de Dios. La promesa es para todo aquel que cree en Jesús y lo recibe como Señor y Salvador. Tienes que pedirle, desear que Él sea el dueño de tu corazón, el dueño de tu vida, que Él entre y more en ti, que haga morada. Qué lindo, ¿verdad? Poderle decir, Señor, entra y haz morada en mí. Cambia, transforma, resucita todo lo que ha muerto, resucita los sueños, las esperanzas, resucítame, porque yo estoy muerta en mis delitos y pecados. Y yo necesito que tú hoy me resucites. Así que, amado, no pierda la oportunidad y para los que ya estamos en Cristo, que no se nos apague esa palabra, que nosotros podamos hablar de la resurrección como el mensaje poderoso que es el mensaje más extraordinario, más lindo, más maravilloso. El poder contarle a las personas que no han conocido a Jesús quién es Él y por qué lo amamos, por qué lo anhelamos, por qué deseamos que Él esté con nosotros, viva en nosotros y esté en nosotros. Amén. Vivimos por Él y para Él. Marta, escuchen, porque cuando ustedes siguen leyendo, Marta no fue escéptica a las palabras de Jesús, porque ella responde con fe a la pregunta de Jesús. Y vamos a leer para ponernos en contexto, para entender qué fue en Juan 11 mismo, ahí en Juan 11, de los versículos 25 a 27. Vamos a leerlo. Juan 11, de los versículos 25 a 27. Si alguien lo puede leer. Ese fue el que yo leí ahorita, ¿no? Juan 11, 25 No, al del 27. 25 al 27, mi hermana. ¿Pueden leer? Léamelo. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ya ven, cuando él le está diciendo, le dice, ¿tú crees? ¿Crees esto que te estoy diciendo? Tú estás creyendo la palabra que te estoy dando. Y Marta no fue escéptica, no fue, ella en sí entendía, ella sabía, ella conocía, ella le respondió con fe a la pregunta de Jesús. Marta reconocía que él era, que era el Cristo, que era el Mesías esperado, que era el Hijo de Dios, que se había hecho carne. Marta entendía, sabía y respondió con fe. Lo que ella no esperaba, que la resurrección fuera a ocurrir en el momento que Jesús le está
hablando, pero Marta sí reconocía quién era Jesús. Ella Ujú. sabía con quién estaba hablando. Por eso era ese mensaje. Ven que Lázaro está enfermo de muerte, porque ella sabía que en Cristo había poder, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, ¿se Ujú. entiende? Marta lo que solo pensó va a ser en el día postrero, ¿verdad? Pero es que la resurrección estaba allí con ella y ella lo que no sabía era que inmediatamente esa palabra que ella estaba escuchando de resurrección iba a orar en su hermano. Y yo quiero hacer una pregunta en general, no me la tienen que responder, sino para aquellos que lo escuchen y para nosotros. Y el mundo, ¿cómo responde a la afirmación de que Cristo es la resurrección y la vida? ¿Cómo responde el mundo? ¿Cómo responden ustedes los que no conocen a Jesús? ¿Qué dicen ustedes de esta afirmación de que Cristo es la resurrección y la vida? Yo les voy a poner un pequeño ejemplo de lo que a veces decimos dentro de la iglesia. Ocurre este evento que les voy a mencionar, que también usted puede ir a la palabra, puede leer y aprender un poco más acerca de esta historia. Y el mundo cree y responde como respondió Tomás. Y sabemos que aún dentro de las iglesias hay muchos Tomás. Amén. Y para ver qué hizo Tomás, por qué el mundo responde como Tomás en incredulidad, vamos a leer lo que nos dice Juan 20. Vamos a ir a la palabra en Juan 20. Amén. Vamos a ir ahí los versículos del 24 al 25. Si alguien lo puede leer, Juan 20 del 24 al 25. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo Juan Ah, leo, 20. dale, dale, Wanda, dale, dale, dale. dice. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijo, pues los, les dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, ¿sí? ¿No viereis a sus manos la señal de los clavos y metieres un dedo en el lugar de los clavos y metieres mi mano en sus costados, no creeré. Amén. Entonces aquí vemos, vamos a partir de que ya Jesús había anunciado su resurrección y a un discípulo que vieron todas las señales y maravillas, todavía no creían realmente en esta promesa de resurrección. Y más que creer, no entendían bien esta palabra que Jesús les había dicho. Y aquí que vemos a un Tomás incrédulo, un discípulo que anduvo, que estuvo, que había escuchado que Cristo iba a resucitar. Los que estaban con él le dijeron, y él todavía no entendía, no quería creer, no. Era como que, ¿de qué me están diciendo? Y entonces vemos a Tomás escuchando la noticia de que el Señor había resucitado, de que ellos lo habían visto. Y este no recibe testimonio con convicción. Él no recibe testimonio que le están dando los que andaban con él. Él no lo recibe. Wow. Y entonces, por eso debemos hablar de la importancia de la resurrección, porque entonces viene Tomás a decir esto que dijo ahora y vamos a leer los versículos del 26 al 29, por favor. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás,
pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, perdón. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí vemos la respuesta a la confesión de Tomás. Aquí vemos que Jesús, con amor y una precisión exquisita, satisface las exigencias de Tomás. Porque ¿qué dijo Tomás? No. Si yo no lo veo, yo no voy a creer. Y si encima de que lo vea, yo no le meto la mano ahí donde lo clavaron, y ahí viene Jesús con ese amor, con ese detalle que lo caracteriza. Por eso es que es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Salvador. Ahí viene Jesús con amor, con precisión, a responderle a Tomás, tú no querías verme, aquí estoy. Entonces, amados, hay testigos oculares y reales de la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que ser testimonio de esa verdad. Nosotros no podemos ser como el incrédulo Tomás, que aún andando con Jesús, conociendo y viendo, dijo que si él no lo veía, no creería. ¿Y qué pasa? Que hoy el Señor está buscando adoradores, personas que crean en espíritu y en verdad, personas que no vieron, pero que han creído. Porque dice Romanos 10, me parece, del 9 al 10, que si confesamos con nuestra boca y creyéramos en el corazón que Él fue levantado de los muertos, seremos salvos. Tenemos que confesar y creer en nuestro corazón. Y ahora Dios está buscando personas que crean por el testimonio de Él, de que Él resucitó para perdón de nuestros pecados. Amén. Así que cuando dejamos que las dudas se disipen, podremos terminar reconociendo que el Señor, que Cristo es divino, que es quien dice que es. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús se le presenta a Tomás? Se disiparon todas las dudas de Tomás. Él pudo ver, y seccionarse de que sí era Jesús resucitado. Amén. Y entonces nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos que llevar ese mensaje para que las personas que no lo conocen se les disipen esas dudas acerca de quién es Jesús, de que puedan ver el señorío de Cristo a través de nosotros, que ellos puedan entender que le estamos llevando una palabra de verdad, poder y esperanza. Amén. Hay mucha persona cautiva, mucho incrédulo, mucha gente con tanta duda, porque hemos presentado mal a Cristo. Y es hora de levantarnos como pueblo de Dios, como verdadero pueblo, transmitiendo la resurrección de Cristo, pero que aparte de transmitirla, la puedan ver en nosotros, que nosotros seamos cartas abiertas, como dijo el apóstol. Nosotros debemos ser cartas abiertas, que la gente pueda ver que hemos resucitado con Cristo. La gente que nos conocía de atrás pueda decir, ese es fulano y fulano, pero ya no son diferentes. Que ellos puedan ver que Cristo sí resucita, que Cristo transforma, liberta, limpia. Y entonces más vendrán al conocimiento, porque alguien dijo, no puedo oír tu voz porque tus obras son mayores. Así que nosotros debemos emitir ese mensaje de nosotros, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo de alcanzar más almas, de que conozcan al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Amén. Nosotros tenemos un mensaje poderoso, un mensaje de verdad y de esperanza. Entonces, ¿qué pasa con Tomás? Tomás vio y creyó.
pero ahora nos toca creer a nosotros por el oír y oír la palabra de Dios. Toca entender y llegar al conocimiento por llevar el evangelio, porque nosotros abrimos nuestras bocas, nuestros labios para hablar de la grandeza de la resurrección de Cristo, que no es un evento cualquiera, no, es un evento extraordinario que nos lleva hasta la eternidad. Empieza aquí ahora mismo y nos lleva hasta la eternidad con Cristo. Así que, mis amados, les exhorto a que podamos seguir llevando ese mensaje, transmitiendo la resurrección de Jesús, que es nuestro cimiento de la fe. ¿Saben lo que es un cimiento? Cuando empiezan a construir algo desde abajo, hay que hacer un cimiento fuerte para que aguante tormentas y vientos. Cristo está ese. La resurrección de Él es nuestro fundamento, es lo que nos sostiene en este camino. Y como dice el título, si Él vive, nosotros viviremos con Él. Amén. Así que consideremos el glorioso significado de la resurrección y su impacto sobre las vidas mediante este mensaje que muchas veces lo damos por menos, lo opacamos con tantas otras cosas. Y como nos dice Primera de Pedro 1:3, nuestra esperanza es real porque Cristo ha resucitado. Aleluya. Dice Primera de Pedro 1:3 que nuestra esperanza es real porque Cristo ha resucitado. La resurrección es de la tragedia, la ha convertido en victoria. De nuestra vida opacada, Dios hizo una victoria. Amén. Venció sobre la muerte. Aleluya. Y ese es el mensaje de resurrección. Que cada uno de nosotros podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que todo lo que ahora hacemos, lo hacemos por Él. Porque Él es la resurrección y la vida. Hoy hemos sido resucitados y tenemos vida y esperanza porque Él resucitó. Y qué lindo, mis amados. Siga diciendo a la gente, si Él vive, nosotros viviremos con Él. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Amén, excelente. Gracias, Lumey.